La Franja de Gaza ha sido objeto de una serie de bombardeos israelíes en represalia por el ataque sin precedentes que emprendió Hamás el pasado día sábado. Las autoridades de Jerusalén Occidental decidieron suspender hoy el suministro de luz, agua, alimentos y combustibles. De este tema queremos conversar con el director ejecutivo de la Comunidad Palestina de Chile, Diego Camis. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Felipe, ¿qué tal? Diego, bueno, lo primero preguntarte, ¿han tenido, antes de esta situación que se está viviendo ahí en Palestina, en Franja de Gaza, en Israel también, ¿han tenido contacto con la comunidad chilena en Palestina para saber su estado, cómo están ellos en este minuto? A ver, principalmente los chilenos que viven en Palestina viven en la zona de Cisjordania, ¿ya? No en Gaza, ¿ya? ¿Ya? Hay aproximadamente unos 3.000 chilenos que viven en Cisjordania, principalmente en la zona de Belén, Bet Yala, Bet Sahur, Jerusalén, Ramallah, ¿ya? Eh, el conflicto no ha sido tan arduo ahí, pero lo que sí hay una vulneración permanente, o sea, ellos tienen problemas con los checkpoints, confiscaciones de tierras para construir asentamientos. Hoy día, por ejemplo, está todo cercado. Habían unos chilenos que viven acá, de origen palestino, que tuvieron que trasladarse muy complicadamente hasta Jordania porque no tenían cómo salir y estaba todo sitiado. Hasta el momento no sabemos, no han habido enfrentamientos directos en la zona de Belén y no ha habido nada de qué lamentar todavía en ese lugar de chilenos de origen palestino, de palestinos con pasaporte chileno. ¿De turistas ustedes no han sabido mayormente? Sí, de los turistas, lo que te digo, hay un grupo de chilenos de origen palestino que estaban en la ciudad de Bet Yala, que hoy día, hace unas horas, pudieron cruzar hacia Jordania. Había otro grupo que estaba en Belén, que se trasladó a Jerusalén y según las informaciones que nosotros tenemos, está esperando el vuelo humanitario que va a proporcionar el gobierno. Perfecto. ¿Situación de salud, algún herido, alguna situación compleja entre ellos? ¿Han tenido información respecto a eso? Hoy día sí me enteré de un chileno que vive allá, que había cruzado desde Jordania a Palestina. Como tú sabes, en Palestina no hay aeropuerto y las personas que tienen pasaporte palestino solo pueden cruzar, solo pueden salir de Cisjordania vía Jordania. Tienen que cruzar por el puente Allenby. Y uno al regreso, porque se demoró 3 días porque el puente estaba cerrado para los ciudadanos palestinos, intentaron atacarle unos colonos sin ningún tipo de herida ni nada. Él logró salir ileso, pero sí tuvo una agresión directa por parte de colonos en la zona cercana a Ramallah. Entonces, sin mayor afectación para esta persona. Sin mayor afectación para esta persona, pero sí un intento de agresión directa a un chileno. Perfecto. Perfecto, es para ir clarificando también la situación que están sufriendo algunos chilenos también en la zona. Ahora, Diego, en ese sentido, y conociendo las informaciones que están llegando desde Medio Oriente, ¿cómo reciben ustedes como comunidad palestina estas informaciones, las que provienen principalmente tanto de las decisiones que están emanando desde Israel, como también estas advertencias que están saliendo desde los brigadistas más bien ultras de Hamás, que han señalado que en el caso de ser atacada la Franja de Gaza por parte de Israel, ellos incluso están dispuestos a matar rehenes civiles y transmitirlos por vía internet. ¿Cómo califican ustedes como comunidad palestina todo esto que está sucediendo? Al primero, nosotros creemos y hacemos un llamado abierto a la comunidad internacional a detener el conflicto en forma inmediata, ¿ya? O sea, las imágenes que estamos viendo son terribles, ¿ya? Pero tampoco es algo nuevo. No me deja de llamar la atención que hoy día exista todo este revuelo, pero hace 2 meses más o menos ocurrió un ataque israelí al campo de refugiados en Jenin, donde vive un número muy importante de personas en medio kilómetro cuadrado y no despertó tanta atención. Nosotros creemos en una solución pacífica al conflicto. Creemos que se debe poner y hacer todo por parte de la comunidad internacional para poner fin a estos enfrentamientos ahora. O sea, ya van 91 niños muertos. Las víctimas civiles son miles y es algo atroz. Se tiene que terminar los enfrentamientos, pero también la comunidad internacional tiene una responsabilidad de terminar con el conflicto global.
Son 75 años de sufrimiento para el pueblo palestino, 75 años en donde la potencia ocupante, el Estado de Israel, no ha cumplido absolutamente ninguna resolución de las cientos de resoluciones de los organismos internacionales. Siempre se habla que el conflicto es muy complicado. El conflicto no es complicado. Acá hay un pueblo que ha sido ocupado, vulnerado sus derechos, y un Estado que está vulnerando la legalidad internacional. Y básicamente las peticiones de los palestinos se basan en cumplir el derecho internacional. Más en concreto, el retiro de Israel de los territorios ocupados, ¿ya? El territorio palestino ocupado, o sea, Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza, y el retorno de los refugiados. Y me quiero detener un poco acá porque uno ve a qué se debe el hacinamiento en Gaza, dónde está, de dónde viene toda esa gente. Es gente que fue expulsada de sus hogares en 1948, que tiene, según el derecho internacional, y de hecho hay una resolución específica, la 194 de Naciones Unidas, de 1949, tiene el derecho a volver a sus hogares, que están donde hoy día está constituido el Estado de Israel. Y esa gente tiene derecho a volver ahí. Son 2 millones de personas, más de 2 millones de personas que viven en 300 kilómetros cuadrados. O sea, estamos hablando más o menos como la superficie de la comuna de Viña del Mar y Concón, algo aproximadamente por ahí. 2 millones de personas que más encima son refugiados, viven en condiciones muy precarias, y a eso hay que agregarle que hace más de una década viven con un bloqueo brutal. O sea, es una condición de miseria. Están bloqueados por aire, tierra y mar. Israel controla todo lo que entra. O sea, hasta el número de calorías por persona hay normativas sobre eso. Entonces, hoy día estamos todos horrorizados con las imágenes que estamos viendo, pero acá la comunidad internacional tiene una responsabilidad de poner fin al conflicto, fin a 75 años de miseria, de vulneración de derechos, y finalmente de actuar fuera de la legalidad internacional. Eso yo quiero recalcarlo. O sea, acá hay un Estado que, como decía, ha violado todas y cada una de las resoluciones de Naciones Unidas respecto al tema palestino desde su fundación en 1948. Y eso no puede pasar desapercibido. Sí, el tema es que, claro, los años pasan, las décadas pasan, esto está hace más de 70 años en conflicto, y la verdad es que bien poco se puede ver de solución. Esto es un hecho que lamentablemente se suma a otros episodios que se han producido en la zona, y la verdad es que ni siquiera en la posibilidad de llegar a acuerdos por medio de intermediarios. Es decir, por ejemplo, en algún minuto Egipto fue el pilar como para poder ser el mediador entre ambos estados, pero la verdad es que bien poco se sacó, no se consiguió mucho más. Ahora estamos viviendo una nueva situación de violencia. ¿Creen ustedes que como comunidad que en algún minuto esto va a llegar a buen puerto? Definitivamente, esta es quizás la ocasión como para poder conseguirlo, ¿no? Felipe, mira, te repito, aquí lo que uno ve como el análisis objetivo del asunto, ¿ya? Es que hay una potencia ocupante y un Estado que ha estado al margen de lo que dice toda la comunidad internacional. O sea, resoluciones de Naciones Unidas, la postura que tiene incluso Estados Unidos, la posición del derecho internacional, la posición de la comunidad internacional, de todos, es que en el territorio histórico de Palestina se tienen que constituir dos estados. Israel, que hoy día existe y es reconocido como un Estado, y un Estado palestino en el 22% de la Palestina histórica, ¿ya? Eso no se ha dado, ¿ya? Y cuando vemos otros estados que se han salido de la legalidad internacional, el mundo, la comunidad internacional, aplica sanciones a fin de que ese estado se adecue a la legalidad internacional, ¿ya? Pero acá lo que vemos es una indolencia que permite que un Estado, Israel, actúe y viole el derecho internacional en forma flagrante por 75 años. Entonces, ojalá existan mediadores, ojalá exista lo que sea, pero finalmente yo creo que es una actitud inmoral que después de 75 años un pueblo viva en las condiciones en que tiene que vivir el pueblo palestino. Te doy un ejemplo que a lo mejor la gente no lo sabe, porque a veces se habla del Estado palestino. El Estado palestino es un Estado reconocido, pero en la práctica es algo ficto, no es real. O sea, no es un Estado como Argentina, Chile, Perú, Estados Unidos o incluso el mismo Israel. Cuando el presidente del Estado palestino, Mahmoud Abbas, quiere salir a cualquier país del mundo, le tiene que pedir permiso a Israel, ¿ya? ¿Y a qué nos lleva eso? ¿Cómo vive, por ejemplo, la población en Cisjordania? La población en Cisjordania hoy día vive un proceso de colonización. ¿Qué significa colonización? Que
dentro del territorio donde se tiene que constituir el Estado palestino, según toda la normativa, según el consenso internacional, hay un traslado de población israelí y se toman ciertas áreas. En general son áreas afuera de las ciudades, pero hay casos como la ciudad de Hebrón o la ciudad de Jerusalén Oriental, en donde las colonias, o sea, traslado de una de población israelí a la fuerza, a instalarla dentro del territorio palestino. Y de hecho, el primer ministro israelí lo dijo en Naciones Unidas. No sé si recuerdan, hace 2 semanas él hizo un discurso en Naciones Unidas y mostró el mapa de Israel, considerando todo el territorio palestino ocupado, o sea, borró a Palestina del mapa. Por lo tanto, si uno ve, y sobre todo los gobiernos, que en el último tiempo se han extremizado mucho los gobiernos israelíes y las posturas, no hay un interlocutor válido con el cual uno pueda llegar a una postura razonable en el lado israelí. Hay un extremismo muy fuerte y por lo tanto, si no es la comunidad internacional la que toma medidas concretas para implementar el derecho internacional y para obligar a los israelíes, al Estado de Israel, a adecuarse a la normativa internacional, la solución es bien compleja. Y te insisto, la solución de facto no es compleja, es muy claro lo que hay que hacer sobre el terreno, ¿ya? Pero hay un Estado que no está dispuesto a cumplirlo y una comunidad internacional que tolera abiertamente desde hace 75 años crímenes de guerra, violaciones al derecho internacional, violaciones a los derechos humanos, e incluso hoy día un régimen de apartheid. Sobre el tema del Estado palestino, por ejemplo, existe la nacionalidad palestina, ¿ya? Pero el que otorga la nacionalidad palestina es el Estado de Israel. No es la Autoridad Nacional Palestina o el Estado de Palestina o la OLP. Entonces, acá no hay dos fuerzas iguales en conflicto, acá hay un Estado ocupante y un pueblo que ha sido víctima de políticas coloniales y vulneración de derechos por más de 75 años. Cuando a ustedes les llega información, por ejemplo, la información que está llegando desde sitios de internet, por ejemplo, cuando se señala que Israel va a cortar todo tipo de suministro, ya sea de electricidad, de comida, de agua, de combustible, que al mismo tiempo la Comisión Europea habla de suspender la ayuda humanitaria hacia Palestina. Para ustedes, como comunidad en Chile, relacionada con la comunidad palestina, ¿cómo les llega eso a ustedes? Es escalofriante las imágenes las imágenes que tú mismo estás mostrando ahora en pantalla, lo que yo estaba viendo recién, imágenes en vivo, es terrible. O sea, por eso te digo, lo primero que para nosotros nos interesa es que se acabe el fin de las hostilidades. Acá lo primero es el resguardo de la población civil, y que se termine esto, porque la cantidad de muertos que van a haber, como yo te decía, imagínense Viña del Mar y Concón, más o menos ese es el terreno, con 2 millones de personas, con un edificio al lado de otro y con población muy pobre, recibiendo bombardeos del ejército más poderoso del Medio Oriente y uno de los ejércitos más grandes del mundo. La cantidad de civiles que van a haber. Gaza ha sido víctima de masacres desde hace mucho tiempo, desde la última década han habido muchas masacres, sobre todo el 2014. Y hoy día lo que nosotros estamos enfrentándonos es posiblemente una nueva masacre. Por eso el llamado es a la comunidad internacional, a todos los estados del mundo, incluido Chile, a tomar las medidas necesarias a fin de que esto no continúe, porque si no vamos a ver una masacre y una carnicería de civiles. Además, si la comunidad internacional hubiese tomado las medidas necesarias, no estaríamos lamentando las víctimas palestinas que vemos hoy día, israelíes que vimos hace unos días, y no solamente las de esta escalada, las de muchas otras. Diego Camis, director ejecutivo de la Comunidad Palestina en Chile, muchísimas gracias por esta conversación que hemos tenido durante esta tarde. Que estés muy bien. Muchísimas gracias a ti y gracias por el espacio. Chao, chao.